Recibimos en el ciclo de entrevistas Lección Constitución 2022 a Rodrigo Vergara, investigador senior del CEP, expresidente del Banco Central, profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, consultor y director de empresas, entre otros cargos importantes. Bienvenido, Rodrigo, y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Entremos en materia, entonces. ¿Cómo crees tú que se va a perfilar el debate de la Convención Constituyente a la luz del resultado del plebiscito y de las primeras reacciones del mundo político? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta y hay que tener, creo yo, cuidado con interpretar el resultado del plebiscito, el abrumador triunfo del apruebo, como una elección política tradicional, y por lo tanto los cánones políticos clásicos, típicos. Esta fue básicamente una elección entre una opción de cambio a una nueva constitución, que al menos en mi opinión básicamente reflejaba un cierto cambio de paradigma respecto a lo que veníamos trayendo, pero además un rechazo a un problema de legitimidad de origen de la Constitución de 1980. Eso debe contrarrestarse con una elección tradicional política en que tenemos distintos bloques. Esto era una cosa mucho más amplia. Y de hecho, cuando uno mira los resultados, llega a la conclusión, por ejemplo, que una parte importante de la derecha votó por el apruebo. Vemos, por ejemplo, que hay muchos alcaldes, quizás los alcaldes de las zonas más populosas de Santiago, donde hay más población, zonas importantes de clase media, que fueron parte de la campaña y votaron por el apruebo, y que muy probablemente en una elección tradicional se reelijan. Estoy pensando en los alcaldes de Puente Alto, de Maipú, de La Florida. Obviamente no sé qué va a pasar en las elecciones de alcalde. Pero entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso en la interpretación o adjudicárselo a un sector político o a otro. Es una elección que fue mucho más transversal, que tiene una connotación distinta, que, como te decía, quizás la mitad de la centro derecha votó por la prueba, entre los que me cuento, digamos. Entonces, yo creo que hay que verlo como un poquito más de pausa esta elección y no sacar conclusiones apresuradas respecto a qué va a significar eso para la Convención Constituyente y para las elecciones políticas, que la verdad es que estamos yendo de aquí en adelante. Entonces, ¿hay razones reales para seguir hablando, por ejemplo, de incertidumbre o el rayado de la cancha que norma este proceso constituyente acota las posibilidades de refundación? Aquí algunos dicen sí, van a cambiar, pero las cosas no van a ser tan distintas tampoco. Y otros dicen sí, bueno, está hoja en blanco, no sabemos qué va a poner. ¿Tú crees que hay razones para incertidumbre o no tanto? Lo que pasa es que yo creo que hay que tener también, digamos, ni mucho ni poco, digamos. O sea, yo creo que obviamente estos procesos producen un cierto grado de incertidumbre, pero yo lo veo más bien por el otro lado, quiero mirar el vaso medio lleno. Yo creo que es también una gran oportunidad de tener una constitución que de alguna forma nos convoque en forma más amplia. La constitución del 80, que todavía no rige, por supuesto, tiene, uno de los problemas que tiene es que básicamente hay un grupo importante chileno que, tema de origen, y obviamente también por algunos otros temas, no la comparten. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad significativa. Ahora, habiendo dicho eso, esto no significa que no se produzcan durante el proceso en que se escribe, en que se redacta la nueva Constitución, situaciones de incertidumbre. Evidentemente que eso es así. Yo soy optimista y creo que vamos a terminar con una Constitución razonable, pero también podría apostar, digamos, que durante este proceso se van a hablar y se van a proponer muchas cosas que no son razonables. Entonces va a haber incertidumbre, se van a generar temores, etc. ¿Qué es lo que muestra? De hecho, es interesante ver qué es lo que muestra la evidencia empírica de otros casos, otros países que han tenido estos procesos constituyentes. Y en general muestra que cuando hay asamblea constituyente, en el periodo en que se redacta la Constitución, se produce una cierta desaceleración de la economía, baja la inversión, etcétera, porque se produce más incertidumbre. Y en la medida que finalmente el proceso termine en forma razonable, en forma bien, la economía retoma su normalidad. Así que yo creo que nuevamente sostengo que esta es una gran oportunidad, pero no niego que vaya a haber algunas
alguna incertidumbre durante este proceso. Ujú. Ahora, tras este cambio de constitución ha estado el planteamiento de que el marco vigente de Estado subsidiario ha negado derechos sociales al vincularlo al mercado y desentenderse del principio de igualdad. ¿Compartes esta lectura? Porque yo creo que hay algunas cosas que uno puede entender de ese planteamiento y otras que no. La Constitución actual tiene derechos sociales están varios derechos sociales en la Constitución: salud, educación, seguridad social. Bueno, también está el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿cierto? Uno podría decir que podríamos incluir más derechos sociales, se habla, por ejemplo, de vivienda. Ahora, ojo de nuevo con las generalizaciones. Hay constituciones que están llenas de derechos sociales, muchas de ellas en América Latina, y que son un ejemplo de constituciones que la verdad es que no funcionan como tal. Y hay otros países que nosotros admiramos mucho. Estoy pensando, por ejemplo, en Australia, no sé, incluso países europeos, Alemania, etcétera, que no tienen derechos sociales explícitamente en su constitución, sin embargo tienen una provisión muy significativa, importante y buena de servicios sociales. Entonces aquí hay que tener mucho de nuevo cuidado en la constitución. Yo creo que no se trata de llenar la constitución de un montón de derechos que después no vamos a ser capaces de cumplir. Hay que ser muy cuidadoso en qué es lo que uno incluye en la Constitución. Pero incluso más importante que la inclusión de derechos sociales, y yo creo que en el caso de Chile evidentemente va a tener que haber una inclusión de derechos sociales. Además partimos en la Constitución actual y en las pasadas con derechos sociales, a pesar que el tema de los derechos sociales, y después podemos ir sobre eso, es un tema relativamente nuevo en las constituciones en el mundo. Va a tener entonces la Constitución chilena de derechos sociales. Más importante que esa discusión, en mi opinión, es cómo se tutelan esos derechos. O sea, están tutelados en la misma Constitución. Hay países de América Latina que lo tienen así y resulta que han resultado un gran problema, porque finalmente lo que sucede es que se determina finalmente la política fiscal, el gasto público se determina en tribunales ante reclamos de que están siendo vulnerados ciertos derechos. ¿Okay? O vamos a tener algo que en mi opinión sería más razonable, por ejemplo el caso suizo, que tiene derechos sociales como aspiraciones sujetas a las restricciones presupuestarias, o el caso español, que yo creo que también es muy interesante, que tiene los derechos sociales en la Constitución, pero la tutela está a nivel de las leyes, es decir, en el fondo, si yo siento vulnerado un derecho, tengo que ir a la ley y ver qué es lo que me dice la ley respecto a qué es lo que tengo derecho, digamos, en la práctica. Si no, podemos terminar en una situación que primero que nada no se cumple, y segundo que nada termina con un desorden enorme en materia presupuestaria. De hecho, es interesante el caso colombiano, que tenían una cosa de esa naturaleza, y finalmente tuvieron que cambiar la Constitución y poner el principio de responsabilidad fiscal en la Constitución también, para que, digamos, hubiera dos principios que de alguna forma se contrarrestaran. Así que yo creo que eso es un tema importante, pero lo clave va a estar en los detalles de cómo se hace, bueno, primero que nada, qué es lo que se incluye y después cómo este es el tema del tutelaje. Pero a la fecha y en los últimos 30 años, ¿el Estado subsidiario tú crees que jugó un poco en contra de prestar mejores derechos sociales y de reducir las inequidades a través de la prestación de estos derechos sociales de una forma Yo creo que hay toda una más discusión al equitativa? respecto, y yo creo que es una discusión válida, porque resulta que la Constitución actual digamos, están los derechos sociales, pero está mucho menos clara la tutela sobre ciertos aspectos, libertad de elección, etc. Entonces yo creo que hay una discusión que creo que es relativamente razonable respecto a eso. Ahora, también depende del área. Por ejemplo, en salud yo siento que hay una discusión que es mucho que más válida. Pero en educación, la verdad es que más bien, más que la Constitución, depende de las políticas públicas. Y ese otro punto, Sandra, que yo creo que es súper importante tener claro. La Constitución nos da los lineamientos generales. Yo creo que hay que ser súper claro que no se trata de meter todo en la Constitución, porque la Constitución tiene que ser suficientemente amplia para que dé lugar a distintas expresiones de la política. La Constitución no puede restringirnos demasiado. Obviamente que hay ciertas cosas, derechos humanos, derecho a la vida, etcétera, que tienen que estar ahí claramente delimitadas. Pero en el resto de las cosas, lo más
amplio, que dé espacio para las políticas públicas y para el desarrollo de la política. O sea, al final hay distintas visiones, van cambiando en el tiempo, entonces es importante que eso esté ahí presente. Y por lo tanto yo creo que sí, puede haber algunas áreas en la cual este concepto se haya interpretado. La verdad es que, a ver, de nuevo, digamos, cuando uno lee la Constitución, en algunas áreas bastante amplias, yo podría haber hecho muchas cosas con la Constitución actual que se dice que no se pueden hacer, pero la verdad es que una ley sí se pueden hacer. Pero sí hay áreas en donde la propia Constitución, en algunos otros casos la interpretación del Tribunal Constitucional, han restringido una visión más amplia. Y yo creo que tiene que estar esa visión más amplia. De hecho, yo en lo personal no soy partidario de definir el Estado como subsidiario. Ojo que la palabra subsidiario, después podemos ir a eso, tiene al menos dos acepciones, ¿cierto? Y tampoco como Estado social. Yo creo que eso tiene que ser dejado a la política. ¿Okay? Entonces no debería no debería decir la Constitución Chile un Estado social de derecho. Bueno, hay gente que propone eso. Y yo creo que la Constitución alemana tiene eso, por ejemplo. Y después no tiene, lo interesante, después no tiene en la Constitución misma derechos sociales. Pero eso mismo implica, por lo menos, una cierta visión. Yo soy más partidario de que la Constitución deje más libertad en eso. Ni lo subsidiario, ni lo social, sino que deje libertad, digamos, a que las distintas expresiones políticas que van, digamos, ganando preeminencia, unas en una parte del tiempo, otras después, qué sé yo, vayan pudiendo adaptarse un poquito más libremente respecto al rol del Estado y a la concepción del Estado en su rol. Ahora, respecto de la respuesta anterior, deduzco de ahí que tú piensas que entonces faltó un poco de Estado o faltó Estado en algunas áreas, faltó más Estado, hasta ahora ha faltado. Yo creo En que áreas como sí. salud, por ejemplo, pensiones. Yo creo que sí. Está diciendo una cosa distinta, por favor, que no se malentienda. Yo creo que sí. O sea, yo creo que, a ver, ¿qué duda cabe, por ejemplo, Sandra, que necesitamos una mejor educación de más calidad? Hemos aumentado mucho en cobertura, también en calidad. No seamos tan, de repente vemos todo negro, siempre la mitad vacía del vaso, digamos. Pero ciertamente, digamos, queríamos un impulso más fuerte y dado nuestro nivel de ingreso per cápita, la verdad es que necesitamos mayor calidad de la educación. Creo que hay temas también significativos en salud, en seguridad social, bueno, en pensiones, la discusión del momento. Eso es un tema. Lo que estoy diciendo es que, ojo, muchas de esas cosas se pueden solucionar con leyes y políticas públicas y no necesariamente tienen que estar los detalles de eso, me refiero, los detalles en la Constitución. Más bien creo que no es necesario y no es óptimo que estén los detalles de eso en la Constitución. Para eso está la discusión de política. Pensemos en pensiones. Estamos discutiendo un plan de pensiones, una parte solidaria, una parte solidaria. Hay algo en la Constitución que no me permite hacer eso nada. Entonces, sí, yo creo que ha faltado un rol más activo del Estado en la provisión de esos servicios. También, ojo, me gustaría tener un Estado más eficiente, de manera de usar mejor los recursos públicos. Y cuando pensemos, convencionales, que van a 155, más los que hayan de los pueblos originarios y algunos otros, no sé, piensen en la Constitución, yo creo que tenemos que tener muy claro si queremos una Constitución tan específica, donde esté todo tan detallado, o si queremos una Constitución más amplia. Se habla de maximalista versus minimalista, no sé si esas son las palabras adecuadas, yo no soy abogado, digamos, pero una constitución más amplia que permita o que dé más espacio al debate político de cada momento y a las visiones que prevalezcan en la sociedad en cada momento. Ahora, una cosa, déjame decirte un tema que se me quedó de una pregunta anterior que me hiciste, sobre esto de partir de cero. Yo nunca he creído que eso es, y creo que el tema de la página en blanco es una caricatura. Un país tiene historia constitucional. Nosotros tenemos las constituciones del siglo XIX, la más importante, la del 33, que duró casi 100 años, después tenemos la constitución del 25. Y ojo, cuando uno mira la constitución del 80, tiene una cantidad enorme de elementos que vienen de antes. Por ejemplo, los temas económicos, cuando se habla de iniciativa exclusiva. La iniciativa exclusiva está en la constitución del 25, después entra una modificación constitucional del 43, después hay modificaciones en los 60, después hay modificaciones adicionales. O sea, es todo un proceso. Entonces decir, oye, no, la verdad es que nosotros aquí no vamos a escribir una constitución como si nunca hubiera existido antes, es absurdo, no tiene ningún sentido. Nunca he creído eso, creo que es una caricatura.
una caricatura que usan algunos para promover el cambio y usan otros para rechazar el cambio. O sea, yo creo que cuando una de las fuentes fundamentales del rechazo era, es que no creo en la página en blanco, es que no puede haber una página en blanco, es que si no va a haber una página en blanco. Y además, obviamente que está la experiencia constitucional comparada de otros países, si tampoco somos únicos en este planeta. Hay muchos países y tenemos muchos ejemplos que mirar, no necesariamente adoptar esas cosas, digamos, pero tenemos que mirar buenas prácticas, cosas que han funcionado, cosas que no, cosas que se condicen con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, otras que no. Pero eso a mí me hace decir, no, Hoja en Blanco es una caricatura, es una forma de decir las cosas, pero no va a haber en la práctica porque no puede haber en la práctica. Al fragor de los fuegos artificiales del domingo, en el fondo hubo algunos discursos pródigos en promesa a quienes quieren escuchar que el Estado les va a cubrir todas las necesidades. ¿Hay una percepción fantasiosa de la capacidad del Estado como un ente que se autofinancia a gusto para financiar todo lo que se le ocurra a alguien que tiene que financiar? Sí, yo creo que hay un poco de eso en algunos sectores. Mire, yo creo que muchos constitucionalistas de todos los sectores, y en general me parecen, al menos la mayor parte de ellos, gente súper seria, súper responsable, que entiende que no se puede engañar a la gente diciendo, mire, vamos a escribir la Constitución, se va a aprobar la Constitución y al día siguiente se van a sacar los problemas que tenemos en educación, en salud, en distribución del ingreso, pensión, etc. Eso es absurdo, es falso. Yo también creo que la población chilena es suficientemente inteligente para tampoco tragarse ese tipo de discurso que evidentemente no tienen asidero en la realidad. Así que yo creo que hay que ser cuidadoso en sembrar expectativas que no se van a poder cumplir. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo, insisto, que es una oportunidad de tener un marco institucional un marco institucional más amplio, que convoque a más personas y por lo tanto que nos ayude a ir gradualmente surgiendo. En esto, por ejemplo, de la posibilidad de solucionar problemas, yo creo que tener claro el tema de la gradualidad, ¿cierto? Y el tema que hablábamos antes, cómo al final todo este tipo de cosas están sujetos a un marco presupuestario. O sea, uno puede decir, ok, el Estado de Chile tiene que ser mayor, la carga tributaria debiera subir. De hecho, yo mismo he escrito sobre ese tema. La carga tributaria en Chile, no me cabe duda, va a ir subiendo en el tiempo, gradualmente. Vamos, algo por abajo de lo que tenían los países desarrollados cuando tenían nuestro ingreso per cápita. O sea, estoy comparando peras con peras. No significa que nosotros tengamos que ser exactos lo que fueron ellos, tampoco, eso también me parece absurdo, pero tenemos algo menos y por lo tanto la carga tributaria en Chile, obviamente hoy día estamos en pandemia, no es el momento, etcétera, pero va a ir subiendo, entonces el Estado va a tener más capacidad, de nuevo, ojalá que lo hagan de forma eficiente, va a tener más capacidad, pero ni eso, ni mucho más puede solucionar todos los problemas sociales que hay en un momento dado del tiempo. Eso evidentemente tiene que ser un proceso gradual. Entonces yo espero que vayamos entendiendo eso, pero insisto, soy relativamente optimista en el sentido que creo que la gran mayoría de los chilenos y también la gran mayoría de la gente que ha estudiado estos temas sabe que estos son procesos graduales y que tienen que ser procesos también responsables. ¿Y ¿es el estado de bienestar la solución a las inequidades en el fondo? ¿Y cómo se aplica este modelo pensado para países desarrollados, en países en desarrollo, con nuestro nivel de ingreso? A ver, de nuevo, ni tanto ni tampoco. El estado de bienestar es la solución. Acuérdense que los estados de bienestar tuvieron su auge, diría, la segunda mitad, primera mitad de la segunda mitad, o sea, el tercer cuarto, por ejemplo, así, del siglo XX, pero también fueron desprestigiados de alguna forma, porque generaron estados gigantescos, ineficientes, burocráticos, muchas veces con corrupción, disminuyeron la iniciativa privada, el dinamismo de la economía, así que yo creo que todas esas cosas, de alguna forma, fueron mermando su prestigio como solución a todos los problemas, a todos los problemas de la sociedad. Pero evidentemente hay servicios públicos, servicios sociales que tiene que proveer el Estado, que tiene que proveer el Estado y probablemente, yo ahora pensando en el caso de Chile, tienen que proveerlo con más intensidad de lo que lo está proveyendo en la actualidad.
Así que yo creo que tiene que ser una mezcla. O sea, tampoco desestimemos la economía de mercado, la economía libre, el incentivo de las personas, las empresas para que creen, para que innoven, para que haya dinamismo. Tenemos que movernos, yo diría, en un razonable espectro dentro de eso. Muchas veces se critica la economía de mercado porque no soluciona los problemas de equidad. Quiero decirte que como economista todos sabemos, incluso los que están los más liberales, digamos, que nunca se ha pretendido que la economía de mercado solucione los problemas de equidad. La economía de mercado soluciona los problemas de eficiencia. Y para solucionar los temas de equidad está el Estado y su rol. Para los temas, no sé, educación, salud, igualdad de oportunidades, pensiones, etc. Entonces yo creo que tampoco se trata ya simplemente de irse hacia el otro extremo, que sería un estado de bienestar grande. Insisto, hay que tener cuidado, no vaya a producir eso demasiado peso sobre el Estado, sobre la economía, sobre la iniciativa. Eso. Tú algo mencionaste del tema tributario. ¿Cómo se inserta la sostenibilidad fiscal en esta renovación del contrato social con más derechos sociales garantizados? A ver, yo te decía que creo que hay que ser muy cuidadoso en la forma del tutelaje, en la forma de garantizar esos derechos. Porque si los tiro, digamos, una gran cantidad y todos al tiro en su máxima expresión, pongamos así, puede tener un problema presupuestario y va a ser imposible. Y da lo mismo lo que haga, digamos, pero va a ser imposible satisfacerlo. Y vamos a tener, digamos, una gran desilusión. Entonces creo que, lo primero, a la respuesta a esa pregunta, creo que hay que ser extraordinariamente cuidadoso en cómo se redacta esto y cómo se tutelan esos derechos. Y yo te decía los casos, por ejemplo, suizo, español y otros casos. De hecho, otros casos que ni siquiera están en la Constitución y que sin embargo prestan servicios sociales, por lo menos mirado a nivel comparado de primera calidad. Eso es por una parte. Ahora, en lo de tributación, bueno, yo creo que ya de alguna forma lo he mencionado. Yo creo que Chile va inevitablemente hacia una mayor carga tributaria. Yo creo que va a tener que ir, va a ser un momento gradual. Hoy día estamos con recesión, con pandemia, con el impuesto hoy día sería suicida. Imagínate, sería un trancazo a la incipiente recuperación y con todos los riesgos que hay de rebrote, etc. Pero yo creo que en el mediano plazo vamos a ver eso y obviamente que eso va a ayudar a satisfacer parte de esos derechos. Ahora no tener tiempo, pero mi punto fundamental aquí es también tengamos cuidado con exacerbar las expectativas, porque, a ver, ni siquiera en los países desarrollados tenemos una satisfacción completa de todas las necesidades sociales. Sabemos que hay un presupuesto y eso impone restricciones. Pero de acuerdo con que ese presupuesto tiene que ampliarse. Si esa era la pregunta fundamental, tiene que ampliarse. Lo que yo digo es que ni con todo lo que podamos hacer vamos a, digamos, si siembro expectativas exageradas, obviamente se voy a tener una caída. Asignar derechos a los derechos una lógica de igualdad y sacarlos del mercado, ¿es necesariamente contrapuesto con el principio de focalización y la libertad de elegir o se pueden compatibilizar todas estas cosas? Yo creo que se pueden compatibilizar. Yo, como te decía, creo que en los temas sociales tenemos que pensar en cómo ir ampliándolos en forma gradual. Y yo creo firmemente en la libertad de elección. Uno puede tener libertad de elección o puede haber libertad de elección en libertad de la provisión de esos servicios sociales, la gente debiera tener derecho a elegir, digamos, dónde satisface esos derechos. Así que yo creo que no son necesariamente incompatibles. En la focalización hay un tema, por supuesto, que va más allá de esto, que es política pública. Cuando uno pone un derecho, evidentemente es para todos. Es para todos, pero en la medida que vaya
gradualmente cumpliendo, digamos, con la satisfacción de ese derecho, yo creo que debiera, por lo menos, tener algún tipo de focalización, o sea, satisfagamos primero digamos, las demandas de las personas que están en mayor necesidad. ¿Ah? Ahora, eso probablemente tiene más que ver con las leyes y con la política pública que con la Constitución propiamente tal. ¿Cuáles son los temas básicos que a tu juicio debiera incluir en materia económica la nueva Constitución? Hay muchos temas en materia económica, y sin pretender ser exhaustivo en ello, déjame mencionarte algunos que yo creo que son importantes y que van a estar en la discusión. Primero, por ejemplo, iniciativa exclusiva, algo mencioné respecto a eso. Cuando hablamos de iniciativa exclusiva, en general hablamos de iniciativa exclusiva en varias materias, pero yo diría que la mayor parte de las veces nos referimos a iniciativa exclusiva en materia de gasto. Hoy día tiene el presidente de la República. Proceso presupuestario, cómo se lleva el proceso presupuestario. El rol del Congreso en el fondo está ahí. En las dos primeras partes está el rol del Parlamento versus el presidente de la República. Después, descentralización, Banco Central, la propiedad privada, en términos generales, y yo creo que va a haber dos temas específicos que son muy, muy significativos. Muchos países están en forma separada en la Constitución, no en todo, pero en muchos, como son las aguas y la minería. Ya estuvimos hablando bastante de derechos sociales y obviamente Estado subsidiario y Estado empresario. Ahí tenemos, no sé, 8 temas. De hecho, con un grupo de economistas hemos estado trabajando en esta materia, en esas materias. Ahí tenemos 8 temas, yo creo que son importantes, no son todos, no son exhaustivos, hay otros temas también, obviamente que son importantes. Hay una cosa importante, Sandra, que probablemente más importante que todo esto, digamos, pero que sí afecta al resto de la Constitución, o al resto de las cosas que entran en la Constitución, que es qué sistema de gobierno vamos a tener finalmente. ¿Vamos a seguir con un sistema presidencialista? ¿O vamos a ir a un sistema parlamentario? ¿O una cosa intermedia, una cosa semipresidencial? Y hay yo veo distintas visiones. Pero obviamente la forma de gobierno que finalmente se adopta tiene impacto en todos estos temas que hemos estado hablando. Por ejemplo, yo creo que el tema más claro es iniciativa exclusiva y proceso presupuestario. Claro. En un régimen parlamentario, en teoría, la iniciativa exclusiva tiene mucho menos sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Congreso, el presidente se elige por la mayoría del Parlamento, entonces de alguna forma se funden. Entonces cualquier iniciativa evidentemente va a tener la mayoría del Congreso y también va a tener al presidente. Ahora, es interesante, no obstante, hay unas cosas que nosotros hemos estudiado, que incluso en regímenes parlamentarios, por ejemplo, en Australia, en España, en Alemania, hay ciertos elementos de iniciativa exclusiva. Por ejemplo, en el caso australiano o en alemán, los parlamentarios pueden presentar, o grupos parlamentarios, pueden presentar iniciativas que tengan gasto. Pero en algún momento de la tramitación, en algunos antes, en otros después, o en otros en cualquier momento, tiene que conseguirse el patrocinio del Ejecutivo. Es interesante, en general, existen estos mecanismos para propender a la responsabilidad fiscal. No es que los parlamentarios sean per se irresponsables, sino que tienen otro incentivo. Entonces, los países generan incentivos para que se mantenga la responsabilidad. ¿Y tú eres partidario de qué régimen político? A ver, a mí me atrae bastante, todavía no diría que tengo una posición determinada, pero me atrae bastante un régimen parlamentario. Creo que tenemos problemas en la política, lo hemos visto con mucha fuerza en los últimos años. Por lo tanto, me atrae un sistema donde la coalición mayoritaria sea la encargada de formar gobierno. Creo que los gobiernos de minoría son muy, muy, muy complicados y se han puesto crecientemente complicados en el tiempo en el caso de Chile. O sea, se ha ido como que agotando un poco eso y eso ha ido también deteriorando la calidad de la política. Así que creo que me inclino me inclinaría por un régimen parlamentario. No va a ser fácil de implementar una cosa así en Chile por nuestra tradición, por nuestra historia. Pero me parece activo. Por eso hay quienes hablan de parlamentarizar el presidencialismo. Por eso hay quienes hablan de parlamentarizar el presidencialismo. Es que hay que tener cuidado, digamos, porque
Tengo que estudiarlo más, pero me parece que una cosa medio intermedia, medio híbrida, puede ser un problema. Ajá. Acuérdate que hoy día se quejan el Congreso, básicamente, de que tiene poco poder, ¿ah? Y que el poder está básicamente radicado en el Ejecutivo. Ahora, la razón de eso es histórica, digo, de nuevo, no es la Constitución, es histórica, por lo menos en los temas que estamos hablando, ¿ah? En iniciativa exclusiva, en el presupuesto, en el endeudamiento, etcétera, en una cantidad importante de cosas. Ahora, si yo simplemente decido solucionar esto, manteniendo el presidencialismo, el régimen presidencial, pero dándole más poderes, por ejemplo, de gastos, endeudamiento, no sé, de impuestos, en seguridad social, etcétera, al Congreso, la verdad es que puedo terminar el peor de los mundos. ¿Ah? En un mundo donde quienes, al final yo creo que lo importante es lo siguiente, como principio, quién es responsable de las finanzas públicas, de tener una sostenibilidad fiscal a mediano plazo, tiene que tener los instrumentos para ello, porque si no, no tiene sentido, ¿cierto? O sea, yo no puedo ser responsable de una cosa y no tener los instrumentos para hacer efectiva esa responsabilidad. Entonces, si el responsable, que es el gobierno, el presidente, es responsable de las finanzas públicas, tiene que tener los instrumentos. ¿Okay? En el caso del régimen parlamentario, es distinto, porque el gobierno y el parlamento, de nuevo, se funden. ¿Ah? Entonces, ok, pueden tener iniciativa porque al final van a tener que tener la aprobación del gobierno, que es parte del parlamento. Ojo, y aún así, en el régimen parlamentario existe iniciativa exclusiva, no tan fuerte como en Chile, pero bastante significativa. En Francia, por ejemplo, viene interesante, existe iniciativa exclusiva, pero los parlamentarios pueden presentar iniciativas de gasto, pero tienen que ser compensadas. O sea, yo digo, ok, que aumente el gasto en tanto, pero tengo que reducirlo en otra partida. Por lo menos me impone el costo de tener que decir, bueno, ¿dónde lo voy a reducir? ¿Ah? Y no en cualquier partida, sino que además dentro de la partida que produce el aumento de gasto, dentro de los mismos ítems, digamos. ¿Ah? Así que yo creo que una cosa, hay que tener cuidado, digamos, por lo menos en esas materias. Si voy a ir simplemente a mantengo el régimen presidencial y doy un montón de iniciativas al Congreso, creo que podemos terminar en el peor de los mundos. Así que, o mantenemos el régimen presidencial, si mantenemos el régimen presidencial, que estén las herramientas en el presidente, y si nos vamos a un régimen parlamentario, obviamente eso cambiaría. Hoy hay muchos que cuestionan el tema de la propiedad, que fue otro de los temas que tú mencionaste acá, como un supraderecho constitucional, pero no está muy claro cómo se le puede quitar esa categoría. Algunos dicen jibarizándolo, blindando otros derechos al mismo nivel. Unos dicen, bueno, hay que reducir el artículo que habla de propiedad, que es muy extenso, habría que sacar algunas cosas. Por ejemplo, sacar las concesiones mineras de la Constitución. ¿Qué sugerirías tú ahí en el tema de derecho de propiedad? Fíjate que yo creo que, contrario a lo que se menciona, yo creo que el tema de derecho de propiedad en general, ya me voy a referir a los temas más específicos, de minería y agua, es un tema que debiera ser menos polémico dentro de la Constitución. A ver, todas las constituciones chilenas, al menos desde el 33, que es el 28 en adelante, tienen el derecho de propiedad. Todas las constituciones, no todas, prácticamente todas las constituciones en el mundo tienen el derecho de propiedad. De hecho, si uno toma la historia, el derecho de propiedad está en la Carta Magna Inglesa del año 1215. Sí, el punto es la extensión que se le da al derecho de propiedad. Está la Declaración de Derechos Universales del hombre de 1789, está la Constitución Americana en la quinta enmienda, está la Constitución francesa actual, está la Constitución alemana. O sea, el derecho de propiedad es parte fundamental de los derechos de las personas. Y por lo tanto, tiene que estar en la Constitución. Y yo creo que va a estar. Y yo creo que va a estar y no va a haber dudas al respecto, por diversas razones políticas, filosóficas, etc. Junto con el derecho de propiedad, obviamente, si yo soy derecho, está también todo el tema de la expropiación. La Constitución, perdón, una de las cosas antes de que se use el derecho de propiedad es la función social. ¿Sabes que mucha gente se equivoca? La función social de la propiedad está en la Constitución de Chile, hoy día. Y ojo, que no ha estado siempre, pero hoy día está la función social de la propiedad y está en muchos otros países, en otros países no. Estados Unidos no está, por ejemplo. Así que está la función social, y que probablemente se mantenga.
Pero, y claro, también dentro de los artículos del derecho de propiedad es la expropiación. O sea, obviamente que el Estado, bajo el paraguas de una ley, tiene que ser así, digamos, con razones fundamentadas, y pagando un precio justo, y al contado, y antes que se produzca la expropiación, puede expropiar. Todos vemos que cuando hay, por ejemplo, obras públicas, se expropia, etc. O sea, eso está, y de hecho en Chile funciona razonablemente bien. Así que yo creo que esa parte no debiera, creo, haber mayor debate, ni en el derecho de propiedad general, ni en la expropiación. Yo creo que nadie va a estar de acuerdo en que se expropie sin nada, digamos. O sea, que me llevo tu propiedad porque por ahí va a pasar una carretera y lo siento, antes de ir a la casa. Creo que eso es relativamente evidente. Pero, ahora, ¿cuál es? Por lo tanto, en esa parte no creo que haya gran discusión. ¿Dónde va a estar la discusión? Yo creo que, básicamente, en minería y en agua. Y es cierto lo que tú mencionaste al principio de la pregunta, que efectivamente el artículo de derecho de propiedad en Chile es relativamente extenso, pero es relativamente extenso porque la minería, la parte minera es muy extensa, es muy amplio, aparecen muchas cosas. Pero notablemente, en la Constitución del 80 se mantiene prácticamente igual. La Constitución a lo que se modificó el año 70 con las expropiaciones, digamos, que básicamente que las minas, los recursos mineros son del Estado y el Estado puede concesionar. ¿Okay? Así que no sé qué mucho más se puede cambiar ahí. Hay mucha gente que dice, ok, habría que, por ejemplo, cobrar más impuestos. Pero los impuestos no están en las constituciones. O sea, los impuestos son parte del debate público, de la política. De hecho, recuerda que se puso un royalty a la minería con esta misma constitución, digamos. No voy a decir que se puede aumentar, disminuir ese royalty. Yo creo que eso debería ser parte de la discusión política. Y en aguas, sí hay un tema. Y yo creo que va a haber dos puntos importantes. Uno, las aguas son un bien nacional de uso público, por eso está en el Código de Agua, no está en la Constitución, y probablemente se suba a nivel constitucional. Así que creo que ahí va a haber un tema importante. Y lo otro, la priorización de las aguas, donde ahí se habla lo primero para consumo humano, probablemente eso también suba a la Constitución. O sea, yo creo que más bien va a estar centrado en esos dos temas, y obviamente la extensión que deba tener lo que se refiere a... En el marco de todo este debate constituyente empiezan otras discusiones como el tema del capitalismo, y en eso se plantean distintas tesis. Por ejemplo, ¿tiene asidero a tu juicio plantear que ni el liberalismo económico ni el liberalismo político, juntos por separado, pueden dar solución a los problemas del siglo XXI? A ver, yo creo que son típicas como afirmaciones un poquito aventuradas, y que dependen mucho de qué es lo que definimos por liberalismo. Porque si yo leo ese liberalismo como el mercado, y solo el mercado, tiene apoyo del Estado, yo creo que no es capaz de dar solución a los problemas del siglo XXI y tampoco los del siglo XX y los del XIX. O sea, entonces, la respuesta ahí sería sí, digamos. Ahora, los países tienen regímenes que son mixtos, digamos. A ver, y de hecho, si uno mira una cosa bien notable, digamos, a través del tiempo, es como ha ido creciendo el tamaño del Estado. El tamaño del Estado en el siglo XIX era la nada misma. Y fue creciendo gradualmente, y por lo tanto podría ser más aplicable eso para ese siglo, digamos. Ha ido creciendo de forma sostenida en el tiempo. Entonces, si uno, insisto, digamos, yo no lo entiendo así, digamos, yo lo entiendo como una situación donde el mercado tiene su rol y donde el Estado tiene su rol. Y va cambiando ese rol en el tiempo. Y yo creo, ya lo conversamos previamente, que probablemente haya un mayor rol del Estado. Estoy hablando de Chile, digamos, los países pueden ser distintos, que haya un mayor rol del Estado en algunas de estas materias hacia adelante. Ahora, el historiador Francesco Bolbisoni dice que hay un límite que el capitalismo no puede superar sin producir una fuerte desestabilización social
y que eso quedó demostrado en Chile a partir de octubre pasado. Bueno, Montessori tiene una serie de aseveraciones también que yo creo, yo les pongo como se diría, como dirían en inglés, con una pizca de sal o algo así, digamos. ¿Ah? Respecto al liberalismo, al capitalismo, a la socialdemocracia, y qué es lo que significa cada uno. Pero de nuevo yo me topo de nuevo con temas de definición ahí. ¿Ah? Él es un gran admirador de la socialdemocracia, no sé, de principios de la segunda mitad del siglo XX. ¿Ah? Pero de nuevo, muchas de esas socialdemocracias tuvieron su momento de auge, de esplendor, digamos, ¿ah? Pero cayeron en cierta decadencia con, no sé, estados maximalistas, con gran burocracia, te decía antes, con muchos casos con corrupción, con estados pesados, con poca iniciativa privada, poco dinamismo en la economía, y se fueron moviendo hacia políticas más liberales en muchos casos. Y a su vez, países que eran más liberales fueron adoptando políticas más socialdemócratas. ¿Ah? Entonces, no sé, bueno, él lo hizo un poquito de forma irónica, esto del fin del capitalismo, porque la verdad es que un poco es crítico de eso. ¿Ah? Pensar que el capitalismo se va a acabar, creo que es muy aventurado. ¿Ah? Ya hay mucho en el pasado, y mucho importante, digamos, que lo han predicho y no ha sido así. Va a mantenerse vivito y coleando, pero obviamente con mutaciones, con cambios, como así, por lo demás como ha sido el caso. Si el capitalismo del siglo Marx es muy distinto al capitalismo del siglo XX, de la primera del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, probablemente el de ahora, digamos, tenemos problemas nuevos. Ahora, va a ser justo con Baldissoni, la verdad es que él habla de esta mutación. ¿Ah? Entonces, tampoco quiero ser injusto y decir, él no lo mira así. Pero básicamente yo lo miro desde esa perspectiva. Ahora, como expresidente del Banco Central, obviamente un tema importante en esta entrevista es hablar de la autonomía del Banco Central. ¿Crees tú que esta autonomía debe quedar dentro o fuera de la Constitución? Yo creo que definitivamente debe quedar dentro de la Constitución. A ver, la evidencia en Chile está dentro de la Constitución desde el año 80, la autonomía. La evidencia muestra que hay países que lo tienen dentro de la Constitución y países que lo tienen fuera de la Constitución. En Estados Unidos, el Banco Central no está en la Constitución, la Reserva Federal no está en la Constitución, pero en general en todos los países que tienen constituciones más nuevas, sí está en la Constitución. Sí está en la Constitución. Por ejemplo, en los países europeos, algunos, cuando tú miras la Constitución, no está ahí necesariamente, pero está en el Tratado de la Unión Europea, que es parte integral de las constituciones. Así que y hay una serie de otros países que han hecho modificaciones constitucionales más recientes. Está el Banco Central de la Constitución. Es una institución tremendamente importante para el país. Creo que además ha probado ser muy efectiva. Y más aún, yo soy optimista en el sentido de que sí, va a discutirse el tema, pero no creo que se esté pensando en volver a un banco central no autónomo, volver a un banco central que dependa del gobierno de turno. Yo no he visto esas propuestas. He visto propuestas en otro sentido, pero no en el sentido de quitarle autonomía al Banco Central. Más que sería re complicado. Creo, se me puede estar escapando un caso en particular, que seríamos, si fuera así, seríamos el único país de la OCDE que no tiene Banco Central autónomo. Sería como raro, digamos. Entonces, yo creo que la autonomía va a mantenerse, creo que es importante que se mantenga la Constitución. Sí, pero va a haber la Constitución, ¿tú crees que es muy feble que quede fuera en una ley? Yo creo que sí, yo creo que es mejor que quede la Constitución. Es suficientemente importante la institución y la política monetaria para sacarlo de la Constitución. Y como te decía, en general los casos de constituciones más recientes lo ponen y está en la Constitución. Ahora, eso no implica que no vaya a haber aspectos de la ley orgánica constitucional principalmente, porque la verdad es que estas cosas no están en la Constitución actual, sino que están en la ley orgánica constitucional, las que voy a mencionar, que se pueden discutir. Uno es el mandato. El mandato del Banco Central, acuérdense que hoy día es doble, es estabilidad de precio y el normal funcionamiento de la estabilidad de la moneda, sí, el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y hay gente que, no sé, que ha propuesto que tuviera un mandato también de empleo, como tiene
la Reserva Federal, pero que no tienen, de nuevo, los mandatos de los bancos centrales más recientes. Estoy hablando del mundo desarrollado, pero incluso en América Latina. A mí me parecería, yo creo que, a ver, cuando uno dice que el mandato de la estabilidad de la moneda en Chile o la estabilidad de precios, evidentemente eso incorpora elementos de actividad y empleo, de actividad económica y empleo. Yo creo que ponerlo explícitamente lo único que puede hacer es confundir, así que yo no sería partidario de algo así. Y otro tema que también ha estado en la discusión es la posible acusación constitucional para los consejeros del Banco Central. Contiene una serie de artículos que contemplan la remoción de los consejeros y el presidente del Banco Central. Una parte tiene que ver con temas de probidad, pero dejemos eso de lado porque es más o menos evidente, ¿cierto? Pero hay otro artículo que sostiene casi literalmente, porque algo así como: el presidente de la República, con acuerdo del Congreso, podrá remover a uno o todos los consejeros si ellos adoptan una política contraria al mandato del banco y que produzca un grave daño en la economía nacional. O sea, hay una forma, de hecho, hay una forma de remover relacionada con políticas, política monetaria, básicamente política monetaria, cambiaria, no sé, mal implementada. Eso existe. Entonces, decir que a ir al menos una vez al Congreso va mucho más que eso, pero al menos una vez a presentar un informe donde dé cuenta de sus políticas, proyecciones, etcétera. O sea, tiene una responsabilidad frente al Congreso de la República, el Congreso y al presidente, perdón. O sea, al Senado, para ser más específico. Así que decir que el Banco Central se manda solo responde a Dios es falso. Ahora, yo entiendo que puede haber una discusión respecto al tipo de acusación. ¿Okay? Porque, insisto, existe una acusación que se puede remover por políticas implementadas. Entonces, pero ahora, ¿quién, en el caso de Chile, quién inicia esa acusación? El presidente de la República. ¿No? Y tiene que tener la aprobación del Congreso, que me parece bien, porque de hecho en todas las acusaciones, al menos no sé, en las políticas son las dos cámaras, qué sé yo. Hay alguna gente que dice, no, queremos que sea posible acusarlo de la misma forma que hoy proceden las acusaciones políticas, por ejemplo, contra el ministro, contra el Poder Judicial, contra el Contralor, que sería, o sea, en el fondo, la diferencia es que el proceso lo podría iniciar el propio Congreso. ¿Okay? Entonces, a ver, en síntesis, la posibilidad de remover por políticas mal implementadas está, y en ese se involucra el presidente de la República y el Senado. Decir que no existe es falso. Lo que sí uno podría discutir es que es la forma de iniciar o quién inicia esa acusación. Si debiera también, por ejemplo, poder ser el Congreso. No sé si queda claro, pero eso es básicamente la discusión. Ahora, ¿la autonomía está referida a los instrumentos o a los objetivos del Banco Central? A ver, los objetivos están determinados en la ley orgánica. Es interesante, pero no están en la Constitución, está en la ley orgánica. Pero los objetivos son generales, y yo creo que las constituciones tienen que ser así. Lo hablábamos respecto a las otras cosas. El objetivo es estabilidad de la moneda, ¿okay? Y buen funcionamiento de los pagos internos y externos. Es una ley orgánica constitucional. Ahora, el objetivo específico, en el caso de Chile, lo determina el propio Banco Central. Tiene una meta de inflación de 3%, con más o menos 1. Acuérdense que en los 90 se fue fijando objetivos de disminución de esa inflación. Entonces, ahí, claro, uno podría decir, oye, no sé, en el caso de Nueva Zelanda, o se fijaba, era una negociación con el gobierno, qué sé yo. La verdad es que yo creo que cuando estamos en tasas de inflaciones bajas de 3%, no creo que sea realmente un gran tema a discutir. Para ser honesto, para mí no tiene mucho sentido empezar a entrar en eso. Y por lo demás, tampoco creo que... Imagínate poner en la Constitución que la meta de inflación debiera ser 3%, me parece absurdo. O sea, no está hoy día y no creo que debiera estar... Pero déjame terminar. Y los instrumentos, por definición, tienen que ser... A ver, si tú no tienes los instrumentos, no eres autónomo.
sea, si eres autónomo, tienen que darte los instrumentos. Entonces, no, segunda parte no. La primera, obviamente, que puede ser más discutible. Segunda, yo creo que va de la mano con la autonomía. Pero la inflación la tiene que fijar, ¿es el Banco Central la institución que tiene que fijar cuál es la meta de inflación a la que va a apuntar el país, o es un tema con un componente más político que tal vez podrían intervenir más A ver, podría, a ver, yo no, digamos, como te decía, clave para la autonomía es autonomía de instrumentos. ¿Okay? Menos clave, en mi opinión, es autonomía de objetivos. De hecho, los objetivos generales están en la ley orgánica, no los fija el Banco Central. Y los objetivos específicos, sí, podría ser, digamos. Ahora, uno, por supuesto, siempre con el riesgo que en algún momento se empiecen a relajar los objetivos. A ver, vuelvo a repetir, dado el nivel que ha llegado Chile, me parece que ha funcionado relativamente bien. Y me parece que tenemos una meta constante, estable en el tiempo. Llevamos 20 años, una meta de 3%. A ver, honestamente no creo que esté ahí no sé, lo clave en esta discusión. ¿Y crees que se deberían generar más organismos autónomos a nivel de la institucionalidad del Estado, así como hoy día Banco Central, la Contraloría? A ver, yo creo que ahí hay un conflicto en lo que economista hablamos de trade-off, una palabra en inglés, pero porque, a ver, y esto se discute mucho cuando en la banca central, cuando nosotros damos una autonomía a un órgano del Estado, lo hacemos, pero tenemos que tener muy buenas razones para hacerlo. Yo creo que en el caso de la Contraloría, en el caso del Ministerio Público, en el caso del Banco Central, la Constitucional, bueno, etcétera, y bueno, los otros poderes tradicionales poderes del Estado, digamos, ¿es cierto? Hay muy buenas razones para hacerlo. Estamos hablando del Banco Central, creo que hay muy buenas razones para hacerlo. La historia ha demostrado que los bancos centrales son dependientes del gobierno, se sienten, digamos, hay una fuerte tentación a inflar, producir más inflación en la economía para producir resultados de corto plazo, y finalmente todos terminan peor. Pero ojo, cada vez que doy autonomía a un órgano del Estado, estoy sacándolo del poder político. Y en una democracia, el poder fundamental tiene que estar en el poder político, en aquellos que son elegidos por la gente, ¿cierto? Estoy refiriéndome al Ejecutivo y al Legislativo. Entonces, esto no es simplemente cosa de llegar y empezar a producir organismos autónomos por todos lados. Pero, a ver, yo creo que en eso hay que ser súper consciente y súper cuidadoso. Porque mucha gente dice, no, es que esto debería ser autónomo por el Banco Central, esto otro también. O sea, al final terminamos con, bueno, y el poder político. Yo te decía que esto se discute mucho en la banca central, porque aquí te voy a hablar como banquero central, digamos, a pesar de que hace 4 años ya no soy, digamos. Pero bueno, trabajé muchos años, no solamente porque fue presidente, muchos años antes. Cuando a ti te han dado autonomía, cuando el poder político te ha dado autonomía, tiene que ser extraordinariamente responsable en la forma que lo usas. La usas, esa autonomía. Y tienes que ser muy cuidadoso en ceñirte a tu mandato, en no meterte en cosas que no te corresponden. Y eso muchas veces no se entiende, bueno, en el poder político, etc. Si tú te empiezas a meter en otras cosas, pones en riesgo tu propia autonomía. Tú tienes que tenerlo claro. Eres en inglés se dice un oficial no electo, o sea, no elegido en las urnas, me refiero. Entonces, hay que ser súper cuidadoso. Ahora, habiendo dicho eso, uno puede pensar en algunas otras instituciones, por ejemplo, los institutos de estadística, el INE, que sí, una cosa, pero no nos entusiasmemos demasiado con darle autonomía a todo el mundo, o a todos los órganos, porque la verdad es que es importante, o sea, es clave en democracia el poder político. Rodrigo, ¿algún comentario final para cerrar la entrevista? No, a ver, básicamente que creo que, a ver, lo del fin de semana, la elección del fin de semana fue, creo, ejemplar, fue un mandato claro. Tenemos un gran desafío, obviamente, que va a producir, cierto, lo conversábamos al principio, cierto nivel de tensión, de incertidumbre en un comienzo, pero yo soy optimista que vamos a terminar con una constitución razonable, y la verdad es que es un desafío para todos terminar con una buena constitución que nos permita lograr mantener nuestra senda de desarrollo. Muchas gracias.
Te agradezco una vez más el tiempo, Rodrigo, y bueno, que nos hayas dado la oportunidad de conocer tu opinión en temas clave para el futuro de nuestro país y esperamos volver a encontrarnos en otra ocasión. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego.